Puede que más de una cosa de la que escuches hoy en este vídeo te vaya a rechinar. ¿Y sabes qué? Tendrás toda la razón, porque hoy te propongo que hablemos de unos cuantos títulos que, lejos de no merecerse el éxito notorio que han tenido a lo largo de los años, también siento que de vez en cuando alguien, y en este caso lo voy a hacer yo, porque es una pulsión que tengo aquí en la boca del estómago y que me ocurre a veces cuando leo algo y después leo cierta cantidad de comentarios exacerbándolo hasta el infinito y más allá, en el cual considero que es un ejercicio interesante el aterrizar a veces ciertas expectativas sobre ciertos títulos para que la gente en general pues no crea que va a caer en una suerte de orgasmo sensorial al leer ciertas historias. Por tanto, te voy a traer 10 títulos, te voy a hablar de 10 cómics que, bajo mi punto de vista único y exclusivo y sin restarle el mérito que han aportado al medio, considero que están un poco sobrevalorados y algunos de ellos incluso diría sobrevendidos. Y si no estás de acuerdo o estás de acuerdo con todo lo que te voy a contar, pues me pones un buen comentario. Si te apetece, que yo lo leeré encantado de la vida. Así que venga, vamos a empezar. Si vienes del vídeo de los 10 cómics de superhéroes que todo el mundo debería leer, sabes que Watchmen hablo de él al final del vídeo y digo que no lo voy a valorar porque lo iba a valorar en este vídeo en concreto. Así que empezamos por él, evidente, ¿no? Para darle cierta continuidad a un vídeo con el otro. Y bueno, de Watchmen yo creo que poco se puede hablar ya que no se haya contado. Yo creo que ha sentado cátedra, fue innovador en su época, cambió la estética, cambió la visión, la técnica de los 9 paneles, en fin, aportó tantísimo al medio que fue una auténtica revolución. Qué duda cabe, ¿no? Y ahí están los hechos, la fortuna de Alan Moore, en fin, las películas, los spin-offs, todo, absolutamente todo, prácticamente es leyenda, ¿no? Alrededor de Watchmen. Pero yo creo que con el paso del tiempo, a medida que va avanzando, que sigue siendo una historia que se le puede considerar fresca, bastante fresca, pero sí que creo que le está pasando un pelín como cuando te dejas la botella de leche encima de la encimera, si ahí pasan unos días, ¿no? Que cuando la abres ya empieza a oler raro, ¿no? Creo que la técnica de los 9 paneles, que fue muy revolucionaria, el exceso de texto escrito en el cómic con una cantidad de complemento de historia, en ocasiones redundante porque Alan Moore otra cosa no, pero al lograr tanta notoriedad y tanto éxito consiguió lo que mucha gente no consigue en su vida, ¿no? Y es que el editor no venga a mutilarte todo lo que escribes, ¿no? Entonces él consiguió tal éxito que a ver quién era el editor valiente que le decía al barbudo de oro que eso no lo incluyas, tío, que es demasiado texto, o no le hace falta que para que describas un atardecer llenes 2 folios al dibujante, ¿vale? Como continuamente hace. De hecho, tiene la biografía de Southampton, de su pueblo natal, de 1000 y pico páginas para contarte hasta el orden de los adoquines que montaron en las calles, y eso lógicamente se traduce y se traslada a su obra, ¿no? Watchmen ha sido todo. Y es todo. Y es una obra que cualquiera que tenga la santa paciencia de sentarse a leerla puede disfrutarla altamente. Siempre y cuando no te duermas en las primeras páginas, porque yo he comentado en muchas ocasiones, de manera jocosa, que es bastante aburrida en ocasiones, aunque luego es frenética. Pero cuando te coge velocidad, te para con los textos eternos, luego vuelves a coger velocidad, y sí que es cierto que a nivel de resolución de historia, pues me parece que el final deja bastante que desear en todos los sentidos. Yo creo que la fumada tremenda de ese final no hace honor a la obra. Y vuelvo a decir que sin quitarle todo el mérito que tiene mucho mérito en todos los sentidos, el ganarse el apelativo de novela gráfica, cuando algo se llama de novela gráfica, es que se separa un poco de la esencia de lo que muchas veces es el cómic, ¿no? Porque se le quiere otorgar otra cosa. Y esto va a pasar con varios títulos de los que vamos a ver hoy. Este por descontado, claro que sí. Y hay algo que también me rechina muchas veces y pasa mucho con Watchmen, ¿no? Y es que la gente lo pone en un pedestal sin discutir, sin pensarlo, sin hablar, sin nada, ¿no? O sea, Watchmen está ahí arriba y punto. Y nadie discute nada. O sea, nadie
es como un sacrilegio, ¿no? Decirle a la gente que, oye, ¿no piensas que a lo mejor sea el cómic más sobrevalorado de todos los tiempos? ¿De verdad? O sea, nadie se plantea, no hay un solo capítulo que te aburra, no hay un solo capítulo que podría ser mejorable, nada, absolutamente. Eso es un poco lo que me ocurre, ¿no? Entonces, como no existe nada, la perfección no existe, todo es imperfecto en esencia, pues Watchmen para mí también lo es. Está muy arriba, va a continuar muy arriba, pero ni mucho menos se lo darías a alguien para que entrara en el mundo del cómic, a no ser que quieras que no vuelva. Entonces sí, se lo das para que lo lea. No es divertido, no, al contrario, es un cómic para leerlo a fuego lento, tranquilamente, digerirlo, y además con sus pausas, sus cosas y tal. Entonces, en esencia, como digo, pues de todos los que podamos ver hoy, y teniendo en cuenta que esto no es una clasificación de orden, ¿no? Del 1 al 10 ni nada, pero probablemente esté dentro de los 3 cómics, para mi opinión, más sobrevalorados de todos los tiempos. Y ahora pasamos a Maus, de Art Spiegelman, y aquí ya mi osadía roza el cielo, porque no solamente me estoy metiendo, que yo no me estoy metiendo con nada, hasta yo mismo me traiciono a la hora de hablar. No solamente estoy comentando o criticando o haciendo críticas constructivas siempre, trato de que lo sean, a una novela gráfica, que esta lo es, esta no se le puede llamar cómic ni TVO, es una novela gráfica, ganadora de un Pulitzer, el único cómic de todos los tiempos, el único TVO de la historia que ha ganado un Pulitzer, sino que además voy a hacer crítica o voy a decir que está sobrevalorado una obra que habla del Holocausto. Claro, son dos afrentas totalmente absolutas, ¿no? Entonces, esto luego hay que razonarlo muy bien y dar una razón tratando de que sea de peso, bajo mi punto de vista, para expresar por qué digo esto. Y es porque, en esencia, Maus tiene una narración muy plana. Es totalmente plana, es súper básica la narración. Está ambientada en dos épocas, está contada la relación de un padre y un hijo, una relación muy compleja, muy complicada, de amor y de odio, mientras el padre va contando para que el hijo haga su obra, que es Art Spiegelman, haga su obra, que es Maus, es una biopic. Y en ese proceso pues vamos dando flashback, saltos al pasado, mientras cuenta la peripecia, la mala vida que pasó en los campos de concentración, concretamente en Auschwitz. Claro, el rollo simbólico que se utiliza con el uso de los animales está bien, ¿no? Es un uso antropomórfico para identificar pues que los ratones son los judíos, que los gatos son los nazis, que los polacos son los cerdos, todo eso, ¿no? Entonces, toda esa iconografía que crea Art Spiegelman está muy bien traída, pero sigue siendo muy rígida y sigue siendo muy plana, ¿no? En su esencia, junto con la linealidad de la obra. Simplificamos un poco las etnias, simplificamos un poco tal, pero claro, como habla en general de un tema tan serio, como es el tema del nazismo, el tema del Holocausto y todo esto, habla de un tema tan serio, todo el mundo se tiene que poner muy rígido al hablar de esto, ¿no? Todo el mundo se tiene que poner muy serio, todo el mundo tiene que ponerse muy tenso, que le caiga la gota de sudor por la espina dorsal, porque sobre esto no se negocia. Sobre esto no, si tiene premios y está bien y todo el mundo dice que está bien, pues chitón, todo el mundo a callar y que nadie comente nada, ¿no? Eso es un poco lo que me ocurre. Vuelvo a decir algo que voy a repetir probablemente muchas veces en este vídeo, y es que no considero que sea una mala obra, para nada, en absoluto. Considero que si en vez de hablar del nazismo y de los campos de concentración hablara de la evolución del ferrocarril en San Sebastián, pues este cómic lo habrían leído 3 personas. ¿Lo hubiera hecho Art Spiegelman o no? ¿Hubiera utilizado antropomórficos o no? Como se han juntado todos esos factores, pues lógicamente sabemos que jueces, jurados, opiniones públicas y demás son altamente sensibles a según qué determinados temas. Y eso es lo que ocurre, ni más ni menos, con Maus. Y tú te lo puedes tomar como quieras, ¿no? Como lo lees, es la obra de tu vida, no se discute y ya está, ¿no? Porque lo que toca, como lo toca, ¿vale? De acuerdo. Oye, yo te lo respeto. Pero bajo mi punto de vista, vuelvo a lo mismo. No es un cómic que yo le daría a nadie para que se iniciara en el mundo del cómic. Y una de las grandes virtudes de hacer este tipo de listas es atraer a gente nueva.
¿Significa que no debes leer Maus? En absoluto. No significa que ninguno de los títulos de los que voy a hablar aquí no se deban leer. Al contrario, debes leerlos, si no los has leído, para formarte tu propia opinión, que puede estar alineada con lo que yo estoy diciendo o totalmente separada. No pasa nada. Estés en un lado, estés en otro, está bien, habrás acertado. No hay ningún problema. Huelga decir de nuevo que muchos de los cómics de los que vais a ver aquí, yo he hecho ya comentarios, incluso especiales y vídeos específicos, como es el caso de Sandman, que he sacado vídeos donde he empezado a desgranar cada uno de sus arcos, cada uno de sus tomos. ¿Por qué está aquí? Todo lo que voy a hablar no tiene nada que ver absolutamente con la controversia que está ocurriendo en los últimos tiempos con Neil Gaiman. La dejo al margen de su obra. Creo que hay que saber valorar la obra de alguien con independencia de lo que haga en su vida privada, sea más interesante, menos interesante, más legal o menos legal, porque si no tendemos a mezclar churras con merinas y todo sería muy difícil, ¿no? Porque no valoramos obras, sino valoramos comportamientos. Y aquí hay jueces del comportamiento, pues, ¿qué quieres que te diga? No somos, ¿no? Entonces prefiero quedarme en el tema obra, hablar de su obra. Y hablar de una obra que para mí es una de las mejores lecturas de mi vida, siempre lo he dicho, pero también considero, una vez más, que esa profundidad, esa mitología, ese poetismo que Neil Gaiman tiene en grandes partes de la obra lo pierde como una vía de agua gigantesca en un barco que se va a pique en otras, ¿no? De una manera absurda, incluso es redundante, llega a ser pedante, llega a ser melifluo, llega a ser, no sé, varía la cantidad de adjetivos que se pueden decir en según qué cosas, pero son esencialmente obras que rompieron moldes, obras que sacaron cosas nuevas, ¿no? Que nos trajeron, y sus grandes méritos radican en eso. ¿Qué ocurre? Que con independencia de que pasen a ser obras imperecederas o clásicos, cosa que he dicho yo en más de una ocasión, podemos hablar de clásicos literarios porque tenemos literatura de hace más de 2000 años, pero no tenemos cómics de hace más de 2000 años, a no ser que tomes Las Pintadas de Altamira como un cómic, ¿no? Entonces, en esencia, no sabemos si dentro de 500 años se va a seguir viendo a Neil Gaiman y a Sandman como un clásico o no. No lo sabemos. De momento nos tenemos que conformar con que sí, a pesar de que para ser un clásico tiene poca vida. Y claro, eso, volvemos a lo mismo, nos ponemos en que con el nombre de Gaiman, que hoy en día ya nadie discute lo que lleva publicado, su arte, etcétera, pues todos lo ascendemos, ¿no? Lo llevamos al siguiente nivel. Claro, en su día cuando salió, esto es lo que labró su futuro. Lo mismo que pasó con Alan Moore y Watchmen y demás, ¿no? Que lo encumbró al cenit, al estrellato. Y entonces eso te hace que muchas personas cuando enfrentan esta obra creen, porque además las portadas, las cubiertas, los dibujos que aparecen, etcétera, que son tan llamativos que luego la gente se mete dentro y te pega un hachazo en la cervical porque ese dibujo noventero tan sucio, tan tosco, que la historia será muy buena pero te tira para atrás. Entonces, claro, si buscas un cómic balanceado, pues no lo vas a encontrar. Y eso es algo que te debe hacer recapacitar a la hora de leer Sandman. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿deberías leer Sandman? Yo te preguntaría, ¿cuánto llevas leyendo cómic? Pues no, llevo leyendo cómic, no sé, pues unos cuantos años, he leído muchas cosas y tal, pero aún no le he hincado el diente a Sandman. Te diré, sí, dale, ni te lo pienses. Pero si llegas y estás en plan, no, me ha dado por leer cómic hace 3 meses, pues que no te acerques, tío, o sea, déjalo estar porque te vas a decepcionar, por mucho que te halaguen los oídos y veas ediciones preciosas. Una edición no tiene nada que ver con su contenido. Eso, grábatelo a fuego. Volvemos a los hitos de que no habían existido, ¿no? Cuando sale The Killing Joke, hasta el propio Alan Moore se sorprende del éxito. Creo que porque todos tenemos ganas muchas veces en general creo que la humanidad es súper mitómana, ¿no? Entonces todos tenemos ganas de agarrar a alguien, a un lo que sea y hacerlo mítico, ¿no? Y creo que pasó con La Broma Asesina, sin duda alguna. Luego es un long seller, sino que se lo digan a la extinta ECC, a pesar de la cantidad de versiones que salieron y demás, se reeditaban, etcétera, etcétera, no la ha salvado de la picota. Pero es un long seller, o sea, es algo que se va a replicar y siempre va a atraer gente.
Este sí que es un caso en el cual yo sí te puedo decir que te leas La broma asesina si estás empezando en el mundo del cómic. Sí que te lo diría. Pero también te diría al mismo tiempo que por mucho que hayas oído, cuando termines sus 48 páginas, que tampoco es que sea la leche de larga, te vas a quedar con un poco... Y además vas a decir, ¿y esa escena final? Que todavía la gente sigue preguntándose de qué va. Y lo de Bárbara Gordon, te vas a quedar y vas a decir, jope, y tal. Pero bueno, sentó muchos precedentes, sobre todo para Brian Boland hace un arte realmente y nos ha dejado imágenes que es iconografía pura del mundo del cómic. Pero como historia es una historia muy simplona, es muy ramplona. Joker es la cosa más nihilista que te puedes echar a la cara. Se ha sobreexplotado, se ha banalizado, no sé. En general creo que es una historia con una fama totalmente inmerecida. Y esta con mayúsculas, o sea, creo que pocas, bueno, hay una más adelante, que también recibe, bajo mi punto de vista, una fama totalmente inmerecida, pero esta desde luego lo tiene. Vuelvo a decir lo mismo, a mí me gusta, sí, joder, tengo hasta la edición Absolute en inglés de esta obra, porque me gusta la edición y es preciosa y todo eso, y los contenidos extras y demás, y que te vienen el tono original y luego el recoloreado que se hizo después, etcétera. Entonces, me gusta como obra y como melómano que soy de esta afición, pero ya te digo que como cómic hay infinitos cómics que son 1000 veces mejores que estos y en 48 páginas también. Lo que pasa que mira, que momento, lugar y dibujante y guionista, y ahí tienes broma asesina para los restos de la historia, en pocas palabras. Volvemos a tratar de derribar los muros que gobiernan los mitos, ¿no? 300 es una buena obra, muy buena, muy buena. Además, visualmente increíble porque Frank Miller tiene un arte como pocos, ¿no? Súper personal, lo que siempre digo, ¿no? Si nada más ver una página reconoces, es que tienen algo especial. Y esta lo tiene. Es un cómic súper testosterónico que alaba el culto a la guerra, que narra de una manera totalmente libre una faceta de la historia, que Miller pretendió hacer una epopeya, pero que bueno, que se quedó en el camino de la epopeya, que la película creo que lo ha encumbrado a obra de culto por encima de sus posibilidades, y que en general no es malo, para nada es malo, no puedo decir que no te vaya a gustar si lo lees. El hecho de verlo de forma paisada también tiene su aquel, cambiamos un poquito el tema con lo complejo que es eso. Yo siempre digo que el día que a alguien se le ocurra editar un libro en horizontal en vez de en vertical, yo creo que más de uno le van a arder las venas, pero bueno, como en el cómic todo vale, pues no pasa nada, lo ponemos en horizontal, aunque después no te cuadren las estanterías o se salga, tal, eso a quién le importa, no pasa nada, pues lo pones tumbado y ya está, no hay ningún problema. Pero bueno, hacía esa especie de pequeño homenaje al cómic clásico, ¿no? Pues como se publicaba Flash Gordon o Stick Canyon o las tiras cómicas, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues hace una especie de cosa parecida, ¿no? Como una especie de homenaje, podemos llamarlo. Pero en general lo que te digo, es un buen cómic, es una obra interesante, con una velocidad poco común a la hora de tal, con mucho tinta roja gastada, pero que tampoco creo que sea una obra de arte superlativa, ni mucho menos. A lo mejor no está tan sobrevalorada como otras de las que estamos viendo hoy, pero sí que están tranquilamente bien arriba, ¿no? Y la profundidad de la historia en sí, la linealidad de la historia, pues tampoco es nada innovadora, o sea, tampoco está creando nada tal, simplemente más allá de que sea, pues eso, un hecho heroico, interesante y muy bien dibujado, en el estilo de Miller, pero con poco más, para pasar un buen rato, ¿de acuerdo? Para pasar un buen rato, pero tampoco para volarte la cabeza. Persepolis de Marjane Satrapi. Como veis, hoy me estoy coronando. A ver, para mí Satrapi me pasa un poco como Rutu Modan. Para mi gusto son, no sé, hermanas artísticas en ese sentido. O sea, son grandísimas narradoras, narran muy bien y dibujan de manera horrible, pero horrible a rabiar. De hecho, es una lacra para su propia historia.
porque aunque el dibujo es funcional, te cuenta lo que te quiere contar, pero es muy pobre, o sea, es narrativamente, visualmente es terrible. Y Road to Modan todavía es en color, pero es que Satrapi encima por lo menos Persepolis, es en blanco y negro, además, ¿no? Con lo cual es negro, blanco, blancos, negros y demás. Te lo tienes que plantear como que estás leyendo un libro. Y esto a mí me hace reflexionar muchas veces que si yo tengo que leerme un cómic pasando del dibujo, centrándome en lo que leo, sin mirar demasiado lo que está dibujado, ¿para qué lo hacemos dibujado? Hagámoslo en novela. Y ya está, si también se va a leer. De hecho, probablemente se lea mucho más, ¿no? Recordar que el 90% del mercado es libro y el 10% es cómic. Entonces, si lo hago en novela, pues oye, voy a llegar bastante más lejos, ¿no? Luego, el tono, ¿no? Volvemos otra vez a los temas sagrados, ¿no? El tono que estamos tratando, la autobiografía, la historia. Recordemos que Persepolis trata de la revolución iraní del año 79, en la que Irán pierde, entre comillas, su pseudodemocracia, su democracia, su libertad al convertirse en un Estado islámico bastante extremo, y donde su protagonista pues no tiene más remedio que huir, ¿no? de su país natal para irse a Europa y bueno, intentar acoplar pues su manera de ver el mundo, sus costumbres, todo, pues en Occidente, ¿no? Comparado por donde viene. Claro, volvemos es lo que te comentaba, como lo que pasa lo mismo que con Maus, que estamos tocando un tema sagrado, ¿no? Entonces, cuando tú tocas temas sagrados, es muy complicado después decir, bueno, sí, ya, pero escúchame, esto no lo sé. Por ejemplo, Joe Sacco le da muchas vueltas a la hora de narrar este tipo de cosas, ¿no? Claro, no, mejor no digas que el tema que se está hablando de la revolución islámica, etcétera, es un tema serio, ojo, hay que valorarlo, ¿no? Entonces, eso te frena. Y vuelvo a insistir, no significa que sea una mala obra, en absoluto, te lo narra muy bien, pero es un libro gráfico, no es ni novela, o sea, eso sí, es eso, ¿no? Es un libro, es una novela, pero es una novela con dibujitas, es que no te llega ni a gráfica, por cómo está, ¿no? Entonces, claro, eso pues te lo pone difícil siempre para decirte, recomendable. Joder, yo cuando lo leí lo devoré porque soy un amante de los conflictos políticos. Me encanta la evolución de la política en el siglo XX, me motiva muchísimo, leo mucho de eso en historia reciente, nuestra historia moderna y la contemporánea, desde la revolución industrial hasta aquí. Entonces son temas que me apasionan, y me apasionarían hasta si estuvieran escritos en un rollo de papel higiénico. Me gustaría, me explico, o sea, y si está en sánscrito, pues le diría a ChatGPT que me lo tradujera, no me importaría, pero claro, eso no significa que sea un cómic del copón, porque no lo es para nada. De hecho, se lo das a mucha gente, te lo va a mirar, te lo ha dibujado mi chiquillo, todo tal. Y es un problema, ¿no? Porque cuando dices estas cosas, de que esto lo dibujó un chiquillo, pues te sale una caterva de gente a decirte que no tienes ni idea. Y es lo que digo yo siempre, si es que yo no tengo ni idea. Yo simplemente transmito sensaciones. Y la sensación que me da es esa, que es un buen texto, es un gran texto, contando una gran historia que hubiera preferido leerla en un libro, más que en una novela gráfica. Y vamos a tomar un poquito de oxígeno y a poner obras un pelín más ligeras, como es el caso de este Civil War de Mark Millar y Steve McNiven. Sobrevalorada, bastante. ¿Que fue un punto de inflexión? Por supuesto. ¿Que cambió cosas? Y tanto que sí, no te lo negaré jamás. Pero que tiene una premisa increíble, que luego poco a poco se va traicionando a sí misma esa premisa para generar un conflicto cuasi irreal, cuasi increíble, que termina de la manera más extraña, y encima todo lo que ocurre al final invalida todo el argumento que se ha ido desarrollando desde un principio también. Entonces tienes la sensación de leerte una obra superlativa, alucinante, mega épica, con un conflicto global a todos los niveles, que en esencia no sirve para nada. Porque cuando todo termina, volvemos a estar en el punto de partida. Entonces, eso lo convierte en una gran experiencia, en un dibujo de McNiven, lo que es el arco principal, ¿no? Pues luego te coges todos los
los tie-ins y te lees en completo los distintos arcos con las distintas cabeceras y toda la leche y vas viendo la evolución de todo el conflicto, aunque realmente con que veas Iron Man y Spider-Man pues tienes la base y la columna vertebral de todo el evento. Pero me pasa un poco eso, también me pasa porque los personajes, en esencia, muchos de ellos actúan de manera totalmente absurda, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que hace Peter Parker, que es la esencia de todo Civil War, de todo el inicio del conflicto, cuando él revela que Spider-Man es el Peter Parker. Eso es algo que cualquiera que haya leído un poco a Spider-Man dirá, es que eso Peter no lo haría jamás. Da igual lo pesado que se ponga Tony Stark, hubiera estado siempre en el bando del Capitán América. Pero era el detonante narrativo que Mark Millar necesitaba en todos los sentidos para que la historia le cuajara y le encajara. Porque si no tenía a Peter, no tenía la evolución de la historia y no iba a tener ese final. Por lo tanto, no había más remedio que encasquetarlo ahí. Y después ya fue labor de Straczynski y de sus Straczynskadas el hecho de ver cómo resolvíamos esto en su cabecera, ¿no? El desarrollo de su cabecera hasta ese increíble cómic final y la llegada del famoso Mefistazo, ¿no? Que lo cambió todo y lo puso todo en el punto de origen, ¿no? Entonces, eso me hace ver que, claro, que evidentemente a cualquier persona que no haya leído nunca cómic, sí que le puedes decir que se lea Civil War. Pero más allá de eso, no puedes decir, no, escucha, esto es la obra cumbre. No, no lo es. Es un blockbuster tremendo, escrito por un resolutivo Millar, que siempre lo hace muy bien, pero yo para ver una obra realmente increíble y alucinante, y lo diré hasta la muerte, prefiero los Ultimates de Millar, que sí que es un cómic superlativo en todos los sentidos. Desde el principio hasta el final, ambientado en el universo Ultimate y que realmente cambia todo. Y ahí, como no tenía problema Millar de inventarse cómo tenían que ser los personajes y qué carácter deberían tener, pues te lo tragas perfectamente, ¿no? Y sin agua, ¿vale? Va a cholón para adentro. Pero dentro de una continuidad de tantas décadas, con un comportamiento de los personajes de determinadas maneras, pero en una continuidad de tantas décadas y con un comportamiento de personajes de determinadas maneras, pues resulta bastante inverosímil. No obstante, si empiezas en esto, dale a Civil War. Y parece que es que le tenga ojeriza a Alan Moore, y no es verdad. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, ¿no? Es un poco como pasa hoy en día con la música de Michael Jackson, ¿no? Que todo lo que hizo Michael Jackson fue gloria, nada se comparará jamás, etc, y eso que Alan Moore no ha tenido que morir, ¿no? Para que llegue a ese mundo, ¿no? Y yo creo que al final, pues bueno, hay que ser ciertamente crítico, y yo creo que si narrativamente hablando, como he dicho al principio, Watchmen puede llegar a resultar espeso, V de Vendetta ni te cuento. O sea, V de Vendetta para mí, el mensaje político es único. Tenemos 1984, George Orwell, en viñetas, con ese Londres, que además retrata prácticamente a calcao lo que ocurre en la novela. Y tienes a ese V, ¿no? A ese personaje de V, que es un discurso con patas, que incluso se contradice, ¿no? A medida luego que va avanzando la obra, hay ciertos momentos en los que pierde incluso la esencia. Él le hizo un especial a V de Vendetta, que lo tenéis en el canal, si queréis saber de qué estoy hablando. Y el arte que tiene David Lloyd es un arte que es muy sucio, muy efectivo, que nos trae la máscara de Guy Fawkes, la rescata de todo lo que simbolizó con ese ataque al Parlamento que pretendió hacer Guy Fawkes y que resultó fallido, y que sin embargo aquí ocurre y llega, y que eso precisamente es parte de la contradicción del propio mensaje que tiene V de Vendetta. Vuelvo a decir que si quieres saber de qué hablo, tienes el especial en el canal. Entonces, eso convierte a la historia en algo un poco más simplón de lo que en un principio parecía, ¿no? Y después el hecho de lo que V desata con ese ejército que va montando y demás, al final pues suena más a un ejercicio de ego por parte de él, ¿no? En ese sentido. Y ahí pierde un poco de fuelle la historia, pierde un poquito de esencia. Vuelvo a decir que a mí me resultó en grandes momentos aburrida, cabeceé con algunas historias y no creo que haya envejecido demasiado bien. Creo que de todo lo que tiene Moore, igual que la broma asesina y Watchmen, pues
se puede leer tranquilamente. Creo que V de Vendetta no ha envejecido igual. Creo que se le nota demasiado el paso de los tiempos. Y sí que es cierto que para la memoria de Guy Fawkes, pues él ha hecho el mayor favor de todos los tiempos, ¿no? Al final, la máscara, ¿no? Con la sonrisa, pues se ha adoptado con esa iconografía que tiene hoy en día. Y ya va a quedar para los restos, ¿no? Va a pasar a la historia y eso también es mérito. Por supuesto que sí, del Barbudo de Oro. Pero si no te la has leído hasta ahora y no te ha llamado, pues déjala, no insistas. Vamos con Akira de Katsuhiro Otomo, obra que a día de hoy calculo que ni el manga ni el anime serían lo mismo en Occidente si no hubiera sido por Akira. Creo que no solo por Akira, ¿no? También deberíamos meter a la princesa Mononoke y deberíamos meter probablemente más cosas del estudio Ghibli, pero en este caso vamos a poner Akira porque Akira fue una revolución a nivel mundial cuando se estrenó a principios de los 90 en el mundo, y yo fui uno de que en mis años mozos pues me fui al cine todo alucinado a ver la peli, ¿no? Entonces el manga pues era... No sé si era fácil o difícil de conseguir, pero vamos, yo fui a ver la película y cuando vi la película yo estuve, pues, lo que dura, alucinado, con la boca abierta, flipando. De hecho, la animación a día de hoy sigue siendo totalmente espectacular. Es alucinante que esa película tenga, me cago en 10, casi 30 años, ¿no? O sea, o más de 30 años. Y entonces te quedas totalmente ensimismado, ¿no? Pero en esencia salí del cine ensimismado y alucinado, pero sin tener ni repajolera idea de qué había visto. Y pensé en un momento dado que cuando leyera el manga me aclararía cosas, y no voy a mentir, me aclaró cosas, hasta que llegas más o menos a la mitad de la obra, se te abren una serie de subtramas que son difíciles de conectar, más allá de la mente de Katsuhiro Otomo, y vuelves otra vez un poco a tener esa idea. Claro, la película está tan mutilada que es incomprensible. Cualquiera que diga que ha visto la película y solo viendo la película ha entendido todas las ramificaciones de las que Otomo quería hablar, pues o tiene un cerebro superlativo para trabajar en el acelerador de partículas del CERN, o no lo sé, te lo juro. El resto de los mortales creo que no estamos a ese alcance o a ese nivel. Porque te lo digo, es ese caos de subtramas que tiene y que va alcanzando hace que le salve y que haya llegado a nuestros días esa estética, ¿no? Esa estética, lo que se consigue realmente, ¿no? Que es el gran mérito que tiene la obra. Y sobre todo, el haber abierto el mundo del manga y la cultura japonesa a Occidente de la manera que lo abrió. Que es su mayor, para mí es su mayor mérito, sin lugar a dudas. Ya digo que puedes coger hoy en día, leerte Akira, cualquiera de sus versiones, etcétera. Se tiene más como obra que se debe tener, como tantas otras, ¿no? De hecho pasa un poco ahora mismo con el cofre de Dragon Ball que ha salido, ¿no? La gente se lo compra porque debes tenerlo, no porque lo vayas a leer, probablemente ni lo leas, lo atesoras y ya está, y lo tienes ahí, ¿no? Pues debes tenerlo. Si eres un coleccionista, estás haciendo grande tu biblioteca de cómics, entonces te apetece tenerlo, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con Akira. Pero luego mucha gente no se la lee, mucha gente no se la leerá jamás, no llegará a ese último tomo, ¿no? De los 6 que tiene y dirá, guau, chaval, ahora lo entiendo todo. Básicamente, porque si lo entiendes todo, por favor, ponme un comentario y dime que hablemos un poco en privado para que me termines de explicar un par de cosas, ¿vale? Entonces podríamos definirlo que tiene mucho estilo, tiene mucho carácter, tiene mucha esencia, pero poca sustancia. Podría ser ese el resumen. Pero sí que te recomiendo que te la leas. Sí que te recomiendo que te pases por ella, o por lo menos veas la película, ¿no? Y veas si te exige lo que... O sea, si tienes lo que te exige para terminar de comprenderla en toda su dimensión. Y vamos con Silencio, ¿no? Con Batman Silencio, de Jeff Loeb y Jim Lee, ¿no? No te voy a decir lo que tantas veces digo de Jeff Loeb, que Jeff Loeb siempre necesita Tim Sale para que las cosas le cuajen. Si no, si se queda él solo, y mira que Jim Lee, el bueno de Jim Lee, hace un dibujo totalmente espectacular en Hush, en Silencio. Pero lo que se construye en esta historia, que creo que debe ser probablemente el clickbait definitivo, mira que Civil War es bait, pero este yo creo que todavía más, porque lo que se vendió como la historia definitiva de Batman, con ese secreto, con un desfile de villanos que van entrando y saliendo, con unas peleas que en apariencia no tienen sentido alguno, hasta que llega la identidad de Silencio, ¿no? Cuando llega ese momento
seminal, crucial, en el que se va a desvelar quién puñetas es Silencio y por qué le está haciendo lo que le está haciendo a Batman y demás. Te digo que mira que Jim Lee se lo ocurra, y tiene un arte que es totalmente superlativo. Pero cuando se desvela eso, te quedas así y has venido barajando. Ah, pues será este. Ah, pues será la otra. Ah, pues será no sé quién tal. Y de golpe lo ves, te quedas y dices, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Eres tú? Y es un poco decir, ostras, te pega una bajona de golpe, te quedas y dices, oh tío, de verdad, o sea, menudo blockbuster que me has colado aquí, menuda, me la has metido por la escuadra y de espaldas, ¿sabes? O sea, esa fue la sensación que me dio a mí la primera vez que lo leí. Y eso que la primera vez que lo leí, todavía era, o sea, aún tenía yo una bisoñez leyendo cómics bastante importante y me quedé así un poco en plan de, no sé si me gusta o no me gusta este giro, pero luego cuando hice una relectura, ya con más bagaje, con más fondo de armario con respecto a todos los personajes y toda la historia y tal, el papel de Enigma, llega un momento y dices, tío, o sea, ¿de verdad le hacemos esto a este personaje? Para que luego te salga ese plot twist, ¿no? Ese giro de guión tan guau que yo en lo diría, ya verás, chaval, cuando la gente lea esto, verás tú cómo se va a poner. Y es muy probable que dentro de toda esta lista esté muy muy arriba también, como uno de los cómics, si no el más sobrevalorado, junto con La broma asesina, probablemente sean de los dos más sobrevalorados de la historia. Pero además, como a mí Jeff Loeb encima no me gusta mucho, todavía lo pongo más arriba, ¿no? Como cómic sobrevalorado. Como blockbuster, como entretenimiento, joder, para disfrutar del dibujo de Jim Lee, lo mejor de la historia. Jim Lee hace cosas increíbles aquí. Es que lo dio todo. Además era el Jim Lee estaba en su prime, probablemente, ¿no? En su mejor momento. Pero ya te digo, o sea, esto es al cómic lo que Transformers es al cine, ¿no? Es pues eso, explosiones, cacharreo y dolor de cabeza al final. Un poquito esa es la esencia que te queda, el pozo que te queda al terminar. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y puede que más de uno no haya llegado al final, o más de uno se haya pegado todo el vídeo afilando su hacha o su espada. Te tengo que decir que la sobrevaloración es tan subjetiva como la nostalgia que tienes probablemente de más de una obra de las que hemos presentado hoy. Y si me he metido con alguna de tus obras de culto, pues lo siento, o no. O si crees que me he pasado, pues puede ser, pero alguien tenía que decírtelo. O puede que falte algún cómic en la lista. Por lo tanto, ahí tienes para ponérmelo en los comentarios, que te leeré seguro. Pero sea lo que sea, con argumentos, no me pongas que no tengo ni idea y punto, y ya está, ¿vale? Así que venga, dime cuál es tu opinión, cuál es para ti el cómic más sobrevalorado de todos los tiempos, y mientras rebajas la tensión con este vídeo que tienes aquí, que vamos a calmarnos un poquito, he de recordarte que te comas las verduras.